Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr en París 2024 igualar o superar las 22 medallas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este programa número 18 de la Llama Olímpica dejábamos a España tras los Juegos Olímpicos de Sydney, unos juegos que, como decíamos la semana pasada, no fueron positivos, no fueron aceptables, no vamos a engañar a nadie, pero sí que hubo brotes verdes. Y la semana pasada lo repasábamos con sobre todo esas tres medallas, la que consiguió Joan Llaneras, oro en persecución, ciclismo en pista, era la primera medalla del rey de la pista. La medalla de nuestro Herbie de Fer en salto, le iba para suelo y consiguió ser campeón olímpico en salto en gimnasia artística, el gran Gervasio de Fer, nacía esa leyenda. Y la medalla de Isabel Fernández en judo, que desgraciadamente ha sido la última medalla del judo y que está obligada en París a romper ese maleficio 24 años después. Pero sin embargo, España comenzaba su siglo de oro en el deporte sin saberlo. Llegaría aquella ensaladera, la Copa Davis, llegarían posteriores éxitos de campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Y nos plantábamos en 2004. Y en 2004 España hizo unos notables Juegos Olímpicos. Lo hizo en Atenas, donde vamos a repasarlo en dos programas, el de hoy y el de la próxima semana. Lo hizo en Pekín 2008, lo hizo en Londres, lo hizo en Río y lo hizo en Tokio. Fueron notables y algo patente. España dejó claro a partir del siglo XXI que luchaba contra el dopaje. ¿Y cómo es que luchaba contra el dopaje? Bueno, porque España ha tenido que sufrir esta lacra durante 5 medallas. Han sido 5 medallas las que al final la justicia, gracias a recurrir al TAS y luego posteriormente a la decisión del COI, España lograba esas 5 medallas. Y la primera de ellas, que hay que rotularla, va a ser la medalla número 80 del lanzador de peso Manolo Martínez. Manolo Martínez no lo consiguió durante los Juegos Olímpicos, pero peleó para conseguir esa injusticia, esa lucha contra esa lacra, contra el doping, y al final, 10 años después, se le reconoció. Nosotros, esa medalla, acompañada de otras 4 medallas posteriores, está la medalla número 80 en la historia del Comité Olímpico Español, más otras 4 medallas, más 3 medallas más que se consiguieron en los Juegos Olímpicos de invierno. Hemos conseguido 5, pues las 3 últimas las vamos a rotular en uno de los programas de la Llama Olímpica, posiblemente, no os voy a desvelar, pero es posible que sea el último antes de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así pues, rotular la medalla 80 a Manolo Martínez, que la posponemos, la dejamos pospuesta, la dejamos aplazadita, junto con 4 medallas más de esa lucha contra el doping, porque si algo tenemos es que estamos limpios de dopaje. Políticamente España sufría también antes de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 la lacra del terrorismo. Hay que remontarse 2 años y medio antes de aquel terrible jueves 11 de marzo de 2004, en concreto hay que remontarse a septiembre de 2001, en concreto al 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo cambió, el mundo se quedó estupefacto, nos heló la sangre aquellos atentados, 2 aviones, uno de ellos además en directo, el impacto en la segunda torre de uno de los aviones del World Trade Center, las famosas Torres Gemelas. Luego hubo otro atentado contra el Pentágono y un último atentado que fue fallido, en el sentido de que iba a la Casa Blanca y los propios pasajeros, sabiendo lo que había ocurrido en las Torres Gemelas, sabiendo lo que había ocurrido en el Pentágono, consiguieron hacerse con los mandos y ese avión
fueron auténticos héroes, le derribaron contra el suelo de Pensilvania. Eso, lógicamente, es la versión oficial. Fueron atentados perpetrados por Al-Qaeda y nació la figura de Osama Bin Laden, que fue el mayor enemigo público de los americanos. Daríamos paso a las guerras, a las terribles guerras de Afganistán y posteriormente la Segunda Guerra de Irak, que fue ilegítima, todo hay que decirlo. La primera de ellas, la Guerra del Golfo, fue legítima, pero la segunda fue ilegítima, y la entrada de España en esa guerra, acompañando a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y trajo consigo esos terribles atentados ese jueves 11M, esos 4 trenes que explotaron contra la estación de Atocha, la entrada de la estación de Atocha, en la estación de Atocha, en la estación del Pozo, en la estación de Santa Eugenia y en la calle Tellez, muy cerquita, como digo, de esa estación. Provocaron nada más y nada menos que 193 muertos y más de 1.800 heridos y un vuelco electoral. Fue unas jornadas, sobre todo la jornada de reflexión, en aquellos mensajes, en aquellos mensajes de pásalo, queremos saber la verdad. En ese momento el gobierno de José María Aznar se empeñó en hacer creer al pueblo que el atentado lo perpetró ETA cuando se estaban deteniendo a terroristas islámicos, y al final, en una maniobra vil también, en una gran maniobra de comunicación, viene de ciertos lazos de izquierdas, se cercó las sedes del Partido Popular en la jornada de reflexión el sábado por la noche, sobre todo en Madrid y Barcelona, exigiendo al gobierno que querían saber la verdad y provocando un giro en el vuelco electoral y el ascenso al poder, ganando las elecciones del presidente del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en ese momento el principal candidato iba a ser Mariano Rajoy, que iba a ser el sucesor de José María Aznar, el presidente del gobierno, que no se iba a presentar a esas elecciones. Esa es la historia política, y unos meses después ya llegábamos a Atenas, y ahora sí, vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de esas medallas. Hoy vamos a analizar de la medalla 79 a la medalla 88. Como digo, pues ponemos esa medalla de Manolo, la medalla 80, y arrancamos ahora sí con la medalla 79, la primera de las medallas que consiguió España en Atenas 2004. Y la primera de las medallas llegó en la modalidad de foso olímpico, en concreto en tiro, modalidad de foso olímpico, lo que se conoce comúnmente como trap. Y fue la medalla de plata lograda por una auténtica veterana como era María Quintanal. Era una bilbaína afincada en Canarias, que aunque el público normalmente de estos deportes, que desgraciadamente los tildan peyorativamente de minoritarios, estos deportes sí tienen a una serie de público que lo seguimos, que lo apoyamos, igual que una serie de medios. María no era una desconocida en este sector, pero lógicamente para la gente que se sienta a ver los Juegos Olímpicos en los 17 días de competición, sí era una desconocida. Y fijaros que no era una desconocida para el público pro-olimpismo, porque fijaros el ciclo olímpico que había conseguido María Quintanal. Había sido campeona de Europa en individuales en 2002, había sido subcampeona de Europa y del mundo, ambas por equipos, justo un año antes de los Juegos Olímpicos. Y además, otra vez, dando el salto, dando un puñetazo encima de la mesa, había sido campeona del mundo en individuales y bronce por equipos. Fijaros cómo llegaba María Quintanal a los Juegos Olímpicos de Atenas. 4 tiradoras se disputarían 3 medallas. La medalla, como siempre lo digo, siempre está carísima. En concreto, era la australiana Ballock, la española, la mencionada nuestra María Quintanal, la estadounidense Loper, doble mérito también de Loper. ¿Por qué? Porque era ciega del ojo derecho. Fijaros el doble mérito que tenía Loper. Y la coreana, la surcoreana Lit Bona. Esas 4 tiradoras se iban a disputar nada más y nada menos que 3 medallas y, por supuesto, el ser campeonas olímpicas. Tras una primera tirada de 3 series de 25 platos cada una, María era segunda por detrás de la australiana. Sin embargo, María tuvo una parte final un poquito más floja, aunque no la impidió perder esa medalla final, esa medalla de plata, que lógicamente no pudo ser de oro, un oro que fue para la australiana Ballock, mientras que el bronce fue para la surcoreana Bona. Y desgraciadamente para Loper, para la estadounidense, como hemos dicho, doble mérito porque era ciega de un ojo derecho, se quedó a las puertas de la medalla. María Quintanal lograba esa medalla de plata y arrancaba ese cajón de las preseas en Atenas 2004.
Siguiente medalla. Bueno, España ya sumaba 4 medallas en marcha, hay que anotarlo. La siguiente medalla va a ser la medalla de plata en atletismo en 20 kilómetros marcha de Paquillo Fernández. España, antes de llegar a Atenas 2004, ya sumaba 4 medallas en marcha, en concreto 3 en categoría masculina y una en categoría femenina. Si rebobináis, en el programa pasado estaba esa medalla de bronce de María Vasco, que como comentaba la semana pasada, luego hizo un anuncio donde iba corriendo porque creía que alguien la perseguía y era el chico que en la salsa que había pedido se le había olvidado recoger la María y iba a darla la salsa y no podía con ella, acabó sauzo, cansado, sudando, porque María era imposible de coger, era una auténtica máquina del atletismo. Bueno, pues un anuncio a posteriori que estuvo muy bien porque María no en vano ya había sido bronce en marcha. Bueno, curiosamente, tanto María Vasco como Paquillo Fernández hay que relacionar también esa medalla. Sabéis que las medallas tienen mucha relación. Bueno, pues hay que relacionarlas porque habían entrenado a las órdenes de Manolo Alcalde, dos grandes campeones que lograrían medallas olímpicas. La primera, como digo, la de María Vasco en Sydney y la segunda en Atenas, 4 años más tarde, la plata en 20 kilómetros marcha de Paquillo Fernández. Y de hecho, Paquillo había firmado un ciclo arrollador el ciclo olímpico. En concreto, había sido campeón de Europa en 2002, había sido subcampeón del mundo en 20 kilómetros marcha en los mundiales de 2003 y récord del mundo con un tiempo, rotularlo, de 1:17:22. Sin embargo, otro duro golpe para Paquillo Fernández, para el atleta de Guadix, fue la muerte de su entrenador, que luchaba contra un cáncer cerebral y que antes de los Juegos Olímpicos nos dejaba. Lógicamente nos retrotraemos a esa medalla de, si os acordáis, de Miriam Blasco, esa judoka que fue oro en Barcelona 92, que fue la primera atleta española en lograr medalla olímpica en unos Juegos Olímpicos de verano. De invierno, siempre lo remarco, en el 92 fue la malograda, la gran Blanca Fernández Ochoa. Lógicamente, ese golpe de la muerte de Manolo afectó a Paquillo, pero aparte se le unió una fractura en el pie en el arranque de 2004, algo que no le impidió llegar a Atenas y ser uno de los favoritos. Habían pasado muchos obstáculos, pero por fin estaba en Atenas el gran Paquillo. Aunque la medalla, como digo, también iba a estar carísima, porque fijaros, enfrente iba a estar el italiano Brunetti, que había sido campeón del mundo, el ecuatoriano, otra de las grandes leyendas de la marcha, Jefferson Pérez, el mexicano Bernardo Silva o el ruso Vladimir Andreyev. Y Paquillo comenzó la prueba con una idea: no había que recibir amonestaciones, esto es clave, ya lo sabéis, en la marcha, si os acordáis lo que le pasó a Massana en Barcelona 92, cuando recibió esa última amonestación que le dejó a las puertas de ese doblete, de ser plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 20 kilómetros marcha precisamente, y con esa idea, con esa estrategia, Paquillo comenzó la carrera. Por encima de todo, no iba a recibir amonestaciones. Lógicamente, esas amonestaciones le pasaron factura a sus rivales. Fue una carrera muy igualada hasta los últimos kilómetros, pero siempre Paquillo estuvo en la pomada por las medallas. Y de hecho, un ataque del español, de nuestro Paquillo, dejó fuera al australiano Dekets y al ecuatoriano Pérez, quedándose Paquillo con Brunetti, con el campeón del mundo, que esperó, eso sí, su momento para dar el latigazo final a falta de un solo kilómetro y ser campeón olímpico. Pero nuestro Fernández, nuestro Paquillo, ya tenía esa plata, medalla de plata, solo 5 segundos más lentos que el italiano, mientras que Dekets, el australiano, completó el podium con esa medalla de bronce. Segunda medalla que conseguía España en los Juegos Olímpicos de Atenas. Segunda medalla en ese momento. Luego sería a posteriori lo que hemos comentado por la medalla de Manolo. Tercera medallita, medalla de plata en doma clásica por equipos. Esta medalla también hay que relacionarla porque se conseguirían 2 medallas por parte de Beatriz Ferrer Salat. Y me diréis, ¿quién es Beatriz Ferrer Salat? Bueno, pues Beatriz Ferrer Salat, aparte de ser una auténtica leyenda de la hípica española, era la hija del presidente del COE, para mí el mejor presidente que hemos tenido, Carlos Ferrer Salat,
que fue el creador del Plan ADO. De hecho, Carlos Ferrer Salat fue presidente del año 89 al año 1998. Era todo un apasionado del olimpismo y creó ese Plan ADO, si os acordáis, con ese conato de colaboración con Telefónica, esas famosas luego llegarían las becas Podium, y se profesionalizó desde Seúl a los deportistas y desde luego en Barcelona, fijaros el éxito y el posterior éxito en Atlanta. Luego tuvimos ese bajoncito en Sydney, pero que ayudó también a que en Atenas, y a partir de ahí hemos hecho grandes juegos y hiciéramos notables Juegos Olímpicos. Como digo, Beatriz Ferrer Salá formaba parte de un gran equipo, conseguiría luego una medalla en individuales, que comentaremos el próximo día, pero hoy en este primer programa de los dos, repito que vamos a hablar en Atenas 2004, conseguiría esa medalla por equipos. Un auténtico equipazo en esa doma clásica que se conoce con el nombre de Gimnasia para Centauros. Es decir, así en ese argot coloquial se conoce ese deporte. En cuanto al equipo español, estaba formado por Rafael Soto, Ignacio Rambla, Juan Antonio Jiménez y la propia Bea Ferrer Salán. Un equipo que había sido décimo en Sydney 2000, pero que en Atenas, como grandes campeones, se autoexigieron de ir a más y lograrlo. Y España conseguiría ese bronce por equipos. De hecho, fijaros, aquí conseguiríamos la plata, pero España llegaría antes de estos Juegos Olímpicos, haciendo un gran ciclo olímpico. Fueron bronce por equipos en el Mundial de Jerez 2003 y además, Beatriz, como digo, sería medalla de plata en individuales gracias a lomos de su gran caballo Beauvalet. Era un caballo, Beauvalet, tildado de salvaje e indomable, pero era el preferido de nuestra jinete, que, como digo, había sido en ese ciclo olímpico, había sido plata en individuales y bronce por equipos. Y en cuanto a la competición, Rafael Sotos fue a lomos de Invasor, Ignacio Rambla lo hizo a lomos de Oleaje. Realizaron dos grandes actuaciones que, en el caso de ser descartables, se descarta la peor, pasa como en la vela, no bajaron posiciones con respecto a sus rivales. Primero compitieron esos dos jinetes, Ignacio y Rafael, y posteriormente competiría Juan Antonio Jiménez a lomos de Guizo y sobre todo Bea Ferrer Salat a lomos de Beauvalet, quienes remataron una gran actuación con España, logrando una puntuación de 74,667 puntos y dieron a España esa medallita de plata en doma clásica por equipos. Solo nos superó Alemania, que fue oro, mientras que Estados Unidos lograría la medalla de bronce. Era la tercera medalla de la hípica española en unos Juegos Olímpicos que, tras ese oro y esa plata por equipos en los años 20 y 40 del gran Navarro Morenés, España volvía a conseguir medalla en hípica y haríamos doblete. Esta primera y la que comentaré la semana que viene, que será la segunda ya en individuales. Medalla, como digo, de plata para el equipo español de doma clásica. Siguiente medalla, también medallita de plata. Conseguimos bastantes platas en Atenas 2004, hay que decirlo, lo iréis comentando, pero lógicamente que no os sorprenda porque conseguimos bastante medalla de plata. La medalla número 83, que fue la cuarta que conseguimos en Atenas, es la medalla que llega de nuestra vela, en concreto en la clase fin, y hay que analizarla, la 83 y la 84, porque ambas llegan de la vela y ambas son de plata. La 83, clase fin, como digo, Rafa Trujillo, y la 84 en el 470, siempre Talimán, en este caso en categoría femenina, de Natalia Viadufrene, si os acordáis, la benjamina en Barcelona 92, que tenía 19 añitos y consiguió la medalla de plata en clase Europa, y en esta ocasión lo haría con Sandra Azón. Pero empieza el cuestionario. Sin embargo, ¿sabríais decirme cuántas medallas olímpicas actualmente tiene la vela? Os doy varios supuestos. Supuesto A, 19 medallas. Supuesto B, 21 medallas. O supuesto C, 15 medallas. Tic-tac, tic-tac. Será la primera, la segunda, la tercera. ¡Bingo! 21 medallas, siempre a la del medio. En efecto, España
en vela suma 21 preseas y siempre lo digo, lo he venido reiterando en los diferentes programas de la llama olímpica y en este programa 18 no iba a ser menos. Es el deporte más laureado, el deporte olímpico más laureado con 21 preseas. Seguido del piragüismo con 20, habrá sorpaso, también lo he dicho, en París, pero va a tener que sudar el piragüismo para superar a nuestra vela. Y volviendo a esa medalla de plata, al 83, en clase fin, hay que decir que fue lograda por Rafa Trujillo, el navegante español. Fijaros que ciclo olímpico también firmó, fue subcampeón del mundo en Cádiz en 2004 y fue solamente superado por el número 1 del mundo, el británico Ben Ansilit, tricampeón del mundo y campeón y subcampeón olímpico en la clase láser en Sydney 2000 y en Atlanta 1996. Era todo un veterano, no solamente un ganador en los campeonatos del mundo, sino en los Juegos Olímpicos. Sabiendo que realmente el techo era la plata y sobre todo queriendo rendir homenaje al gran pionero, porque si hay un gran pionero en la vela, aparte del gran Santiago Amasca, sino el gran pionero de la vela en esta clase fin es el hermano mayor de las Doreste, Josele Doreste, que recordamos fue oro en la clase fin en el año 1988. Trujillo quiso, lógicamente, darle un homenaje y ser medallista olímpico. Y arrancó con una 8ª posición en la primera regata, pero como siempre lo digo, casi siempre los éxitos vienen si se van de menos a más. Y así fue, firmó un segundo, un tercero y un sexto puesto, hasta que un fuera de línea en la 7ª regata lo descalificó 26 puntos. Pero lógicamente en la vela, lo hemos comentado anteriormente también en otro deporte, en la vela se descartó el peor resultado, se descarta el peor resultado. Y ese peor resultado hizo que se descartara esa 7ª regata, lo que reducía mucho ese margen de error, ya que se apretó todo por los metales y sobre todo por conseguir la medalla de plata. Marcó al polaco, agarraros con el nombre, Kuznieriewicz, no me pidáis más repetirlo, aunque con un polaco desatado que peleó hasta la última ráfaga de viento para superar a Rafa. El español finalmente logró la medalla de plata. Ya sabéis cómo estaba el techo de cristal con ese campeón, ese tricampeón del mundo y ese campeón y subcampeón olímpico. Peleando en ese techo de cristal. Al final aguantó las embestidas del polaco y logró la medalla de plata nuestro Rafa Trujillo, sumando 2 posiciones al final que lograron 2 puntos que le valieron ser medalla de plata, dejando con la miel en los labios al bueno del regatista polaco. Como digo, no me pidáis repetirlo. Y lógicamente rompiendo el maleficio de Sydney, que fue unos Juegos Olímpicos, no fueron positivos, porque España en vela tampoco consiguió medalla. Es otro rasgo distintivo. Cuando la vela no consigue medalla, cuidadito. Una plata con herencia clarísima del gran Josele, oro en clase fin en Seúl 1988, y también de Van der Poel, que fue oro en clase fin en Barcelona 1992. Siguiente medalla, la 5ª medalla que vamos a analizar hoy en este programa número 18, repito, el primero de los 2 dedicados a Atenas 2004 y que llega de la plata, que llega de la vela y que también es de plata, en concreto en el 470 femenino, en esa modalidad talismán, con Natalia Viadufrene y Sandra Azón. Como he comentado hace unos minutitos, era la benjamina en Barcelona con 19 años, la gran Natalia Viadufrene, y al igual que los Doreste siempre a la vela masculina son un referente, las Viadufrene a la vela femenina también han sido un referente. Ya tenía 31 años en Atenas 2004 Natalia. De hecho, hay que recordar que junto a Sandra Azón había sido medalla de bronce en el Mundial 2001 y 2002. Habían sido subcampeonas de Europa en 2002 y campeonas de Europa en 2003, justamente un año antes de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, también el nivel de la competición, la mayoría de las competiciones son altísimas, y qué decir de la vela, era altísimo, con las 2 anfitrionas griegas, en concreto Sofía Bekatouro y Aimilia Soulfat, siendo nada más y nada menos que tetracampeonas del mundo. Ahí es nada, siendo descaradamente favoritas a el oro olímpico. Y en cuanto a la competición, tras las primeras regatas, España
España, Estados Unidos, apuntar, España, Estados Unidos, Suecia y Dinamarca pelearían nada más y nada menos esos 4 países por 2 medallas, por la plata y por el bronce, siendo, lógicamente, las griegas favoritas, había un techo de cristal, al oro. Y hay que decir que al gran nivel que demostraron nuestras regatistas en los famosos, valga la redundancia, campos de regatas, había que sumar también la buena labor que hizo el gran defensor de España en los despachos, un experto en reglamento como era Jordi Lamarca, que defendió en los despachos, como digo, los buenos resultados del 470 femenino en el campo de regatas. Hay que decir que en el top 5, en las primeras 6 regatas, debutando, estuvieron en el top 5 en las primeras 6 regatas, debutando con un segundo puesto, aunque, como reiteramos, los despachos fueron claves y jugaron también a favor de las españolas, ya que hubo una reclamación de la pareja eslovena, cuidadito, contra España, y esta vez, a su vez, la pareja española, es decir, las eslovenas, reclamaron sobre las españolas, pero las españolas a su vez reclamaron sobre la pareja danesa, alegando que las nórdicas las habían obstruido. Al final, los jueces no aceptaron la reclamación de las eslovenas, ahí viene la gran labor de Jordi Lamarca, pero sí las españolas, y las danesas quedaron descalificadas en la pelea por los metales. 3 puntos por delante de Suecia y 6 de Eslovenia. España llegaría en segunda posición a la medal race, a la última regata, donde no pudieron marcar a ambas, que tomaron cada una de las parejas diferentes caminos. España, en un momento determinado, estábamos fuera de la medalla, cuidado, caímos al 4.º puesto, pero nos repusimos en el Grandes Campeonas y se recuperó no solamente el bronce, sino también la plata, la segunda posición tras pasar la tercera boya, una segunda plaza que nos dio una medalla de plata de un 4.70, siempre talismán y con otra pareja, como digo, de medalla, Sandra Zon y la gran Natalia Vía Dufresne. Siguiente medallita, la sexta medalla. La sexta medalla fue de bronce y llegó en ciclismo en pista, en concreto en persecución individual. Habíamos hablado en Sydney de la medalla de Llaneras, del rey de la pista, que había sido oro en persecución. Los 3 brotes verdes de Fer, de Sydney, de Fer, Llaneras y Isabel Fernández. Bueno, pues las medallas que vamos a analizar ahora, la medalla 85, también hay que relacionarla con la 89, que será la primera que analizaremos en el segundo programa la semana que viene sobre Atenas 2004. Bueno, pues estas medallas, la medalla 85 y 89, hay una clara relación, y es Sergi Escobar. En la medalla 85 hablaremos más en profundidad, lógicamente, de Sergi Escobar en esta medalla, porque es el bronce en persecución individual que logró el ciclista español. Hay que decir que antes de llegar a 2004, Sergi fue campeón del mundo. Y también hay que decir otro componente relacionado en la 85 y en la 89. Sergi Escobar haría 2 grandes dedicatorias, una en individuales y otra en equipo, y lo explicaremos en el próximo programa, ante Ucrania. De hecho, hay que decir que el ciclo olímpico de Sergi Escobar fue también espléndido. Antes de llegar a Atenas fue campeón del mundo. Ahí es nada. Y por ende, gran favorito al oro. Aunque tampoco eso es garantía de éxito en unos Juegos Olímpicos. Y eso que Escobar no pudo arrancar mejor la competición. Quizá sería que fue de más a menos. Esa es también una de las razones. Ya que logró su mejor marca. En concreto, 4:16. 8.62 en la ronda clasificatoria, solo 3 segundos menos que el tiempo que le valió el campeonato del mundo en marzo de 2004, es decir, unos meses antes de llegar a Atenas, como he comentado, era campeón del mundo. Sin embargo, llegó el cruce ahí fatídico de cuartos y solo los 4 corredores que marcaban el mejor tiempo se clasificaban, y ahí entramos ahí con calzador, pero entramos. Sergi logró el 4.º mejor tiempo, en concreto con un tiempo de 4:19. 518, muy lejos de esa marca personal que le había valido en marzo para ser campeón del mundo, y teniendo que pelear por la medalla de bronce. A nivel personal quería ganar esa medalla, pero también ahí hay que decir que levantó un poquito el pie del acelerador, el pie del pedal, mejor dicho, no valga la redundancia, ya que sabía que iba a ser medalla y quería reservar fuerzas. Un gran, generoso, nada egoísta Sergi Escobar para apoyar a su equipo, que pelearía
posteriormente por ser medalla y al final lo conseguiría y como decimos con un claro componente y una clara dedicatoria a Ucrania, pero como siempre digo, esa es otra historia que ya contaré en otra ocasión. Y así lo hizo, claramente, como digo, levantó el pie del pedal con una diferencia insalvable para el australiano Hainis, que le superó tras la mitad de la prueba con un tiempo de 43-44 puntos, superando al oceánico, dosificándose para la otra mitad de la prueba y sobre todo para apoyar a su equipo que ya le esperaba para competir, para conseguir otra medalla y aparte le esperaba con los brazos abiertos para recibirle con ese bronce dorado. No era campeón del mundo, había sido campeón del mundo, no había sido campeón olímpico, pero había sido bronce olímpico, todo un referente en persecución también individual, el gran Sergei Kovar, que saldría a Atenas, recordar, con un doblete. Siguiente medalla número 86, en concreto la séptima que vamos a analizar. Y una medalla de otro deporte talismán, mi tenis, no podía ser de otra manera. De hecho, los agoreros de siempre ya afilaban sus garras porque decían que sin Arantxa, porque Arantxa y Conchita no iban a competir en los Juegos juntas. No, había dos parejas, por un lado competiría Arantxa con una pareja y Conchita con otra. Pero los agoreros de siempre decían, bueno, si Arantxa y Conchita no compiten juntas, no va a haber medalla. Y nuevamente se estrellaron. De hecho, esta medalla llegaría con Conchita Martínez, que sumaría su tercera medalla olímpica, y esta vez no con Arantxa, sino con la gran Vivi Ruano, y sería nada más y nada menos que una medalla de plata en dobles individual. Hay que decir que Conchita, como rebobinamos un poquito, como digo, había conseguido dos medallas con Arantxa, fueron plata en Barcelona en 1992 y fueron bronce en dobles en Atlanta en 1996. Y Conchita y Vivi lograrían esa medalla de plata en una pareja formada exclusivamente para los Juegos Olímpicos. De hecho, Vivi Ruano, que ha sido una de las grandes tenistas en dobles, no solamente de España, sino de las mejores del mundo, formó una pareja histórica con la argentina Paula Suárez. Fueron, fijaros, campeonas de Roland Garros en 3 ocasiones. Habían ganado en otras 3 el US Open, es decir, 6 grandes Slam, un Máster de Maestras y el Open de Australia. Sin duda, la mejor pareja del mundo, la números 1, 7 grandes Slam, 3 de Roland Garros, 3 US Open, un Open de Australia y el Máster de Maestras. Y en Atenas, como digo, 2004, Conchita y Arantxa no formarían pareja juntas, sino que formarían dos parejas diferentes. Por un lado estaría Anabel Medina con Arantxa Sánchez Vicario. Para posteriores Olimpiadas veríamos también a Anabel siendo medallista olímpica, otra historia, como siempre digo, que ya os contaré en otra ocasión. Y por otro lado la pareja que en Atenas sí tuvo éxito, formada por Vivi y por Conchita. En el caso de Arantxa y Anabel, las españolas no pasarían de primera ronda y sí lo harían, como digo, Conchita y Vivi, que además esperaban cruzarse en semifinales, nada más y nada menos que con la gran Martina Navratilova y con Raymond, que sin embargo cayeron en octavos, fueron la gran sorpresa, ante las japonesas Sugiyama y Asagori, que se veían, con las que no veríamos las caras en semifinales, y ahí sucumbirían ante las españolas. Antes de esas semifinales, esta pareja, la formada por Conchita y por Vivi, debutarían con victoria ante las húngaras Mandula y Nagy por 6-4 y 6-0. Les hicimos un roquito. Ya en segunda ronda derrotaríamos a las italianas Garbini y Vinci, que nos dieron un poquito más de guerra, aunque cayeron también por 2-6-0, por 6-3 y 6-4. En tercera ronda nos medíamos ante las chinas Yan y Zen, que también fueron víctimas de las segundas cabezas de serie de las españolas, que las derrotaron por un doble 6-1. Ahí metimos una marchita más. Y nos plantamos en semifinales ganando 6 sets consecutivos sin ceder un solo set. Ya en semifinales las japonesas venían con una vitola de grandes favoritas porque habían eliminado nada más y nada menos que a la pareja y a la propia Martina Navratilova, y se creían que a las españolas las iban a derrotar. Y no fue así. Unas confiadas japonesas no se tomaron el encuentro demasiado en serio, y las españolas sí lo hicieron, y esas españolas superaron a las japonesas, fijaros, por 6-3 y 6-0. Otro rosco y nos metíamos en la final sin ceder un solo set. 8 sets a favor y ninguno en contra. Pero ahí la final fue otra historia. De hecho, las chinas Li Tin y Xuan Tian nos superaron
Curiosamente, además, teniendo España todo el público en contra. Es decir, ¿qué les habíamos hecho nosotros a los griegos y a las griegas? Bueno, pues teníamos en contra a todo el público y eso, fijaros que llegábamos a tener nada más y nada menos que 43 triunfos consecutivos de las españolas por 7 de las chinas. Es decir, las chinas, el balance era arrollador a favor de las españolas. Pero la buena de Vivi Ruano, que también sabía de esto, recordó en la previa que la pareja china habían eliminado a su compañera durante toda la temporada, a la argentina Paola Suárez y a Taribani, además de eliminar a Ruby y a William. No se equivocó, no le daba buena espina a Vivi Ruano y a pesar de que España no hizo una buena final, lo cierto es que fueron superiores las chinas y nos derrotaron por un doble 6-3. Eso sí, Conchita Martínez ya tenía su tercera medalla olímpica, no había sido en esta ocasión con Arantxa, pero sí había sido con otra gran leyenda del tenis, en concreto del dobles femenino español, como es Vivi Ruano. Plata en dobles femenino para la pareja formada por Conchita y para Vivi. Siguiente medalla, medalla número 87, una medalla del gran Gervasio Redfer. Hay que rebobinar a ese brote verde de Sydney, como decía la semana pasada, con ese oro en salto, y 4 años después Gervasio Redfer seguía obsesionado con ser medallista en suelo y tendrían que pasar otros 4 años más para conseguirlo finalmente. Pero lo que no tendrían que pasar es otros 4 años para volver a ser campeón olímpico y rotular al gran Gervasio Redfer, que salió de Atenas como bicampeón olímpico. Otra vez oro en salto, como 4 años anteriores en Sydney 2000. De hecho, todo campeón olímpico no quería ser menos y quería superarse. Y como digo, lo luchó en suelo. Pero esas cuentas pendientes no salieron. Se preparó a fondo, eso sí, porque el ciclo olímpico de Gervasio Redfer fue maravilloso en suelo. De hecho, fue subcampeón del mundo en 2002. Además, en ese mundial, como hizo en Tianjin en 1999 y campeón de Europa en Bremen en el año 2000. Además, conquistó la Copa del Mundo en 2003. Pero todo, también hay que decirlo, que todo lo que ganó en el tatami, como digo yo, en la cancha, en el recinto, en el momento de la competición, lo perdió fuera de él. ¿Por qué? Locuras de juventud y salida nocturna le llevaron a ser consumidor de cannabis. Era una droga juvenil, que hay que decirlo, que no mejora el rendimiento, pero que realmente era doping. Como conclusión, descalificado y todos esos éxitos que he comentado se le retiró de su palmarés. Eso sí, la peor desgracia que sufrió Gervasio Redfer no fue toda esa retirada de todos esos títulos, sino que desgraciadamente su hermano fallecería en un trágico accidente de tráfico y perdería a su hermano. Llegó con todo ello a los Juegos Olímpicos de Atenas y con el deseo de brindar al cielo a su hermano una medalla olímpica en suelo, pero otra vez en suelo, una vez más en la final del suelo, 2 leves imperfecciones y una falta de altura y posterior remate en el suelo de una de esas piruetas le llevaron a ser un cuarto puesto nuevamente, medalla de cobre, no quiero decir nunca medalla de chocolate, que le privaba otra vez, parecía que tenía un karma, para los que creáis en él, en el suelo. A pesar de todo, le quedaba otra vez la baza del salto y ahí tampoco fallaría. De hecho, ¿os acordáis lo que decía su entrenador Hueto? Que siempre cae de pie. Helvi Redfer siempre cae de pie. Eligió 2 saltos no muy complicados, necesarios eso sí de ejecutar a la perfección para lograr el oro, y lo hizo. El primer salto fue un Yurchenko. ¿Y qué es un Yurchenko? Bueno, pues es una rondada y una entrada de espaldas sobre el caballo. Casi perfecto, solo tuvo una pequeña desviación de un paso extra de la pierna derecha y un segundo salto que se denomina, este más complicado, un Sukuara, que es una entrada de cara y un apoyo lateral de las manos aterrizando de espaldas al podio. Y lo hizo, y además a la perfección, antes de que el rumano Marian Dragulescu saltase. El primero fue perfecto, una paloma seguida de un doble mortal, el mejor salto de la final, hay que decirlo, pero amigo, en el segundo salto se condenó al bueno de Marian, que quiso ejecutar el segundo salto de nuestro Herbie, pero falló al aterrizar, dando el oro otra vez a Gervasio Redfer. Los clavados de Herbie eran espectaculares. Y nuevamente tropezaba con el suelo, pero lo compensaba con el salto, porque como he dicho, no en vano saldría de Atenas siendo bicampeón olímpico.
Medalla de oro en salto 4 años después para el gran Gervasio Schröder. Cannabis aparte, era un gran campeón y desde luego no hay que reprocharle nada porque esa droga juvenil que tomó no mejoró su rendimiento. Y esas 2 medallas eran justas medallas y por eso no se le pudo sancionar. Y para terminar este primer programa, recordamos, de los 2 que vamos a hacer de Atenas 2004, otros notables Juegos Olímpicos, donde lograríamos 20 medallas, 19 en el momento y una más 10 años después en esa clara lucha contra el doping, como hemos comentado. Recordad la medalla de 80 que aplazaremos con otras 4 más que hemos conseguido luchando contra los tramposos y contra las tramposas. Estamos limpios, no tengáis ninguna duda. Como digo, este programa número 18, el primero de Atenas, lo cerramos con la medalla de bronce en suelo de la gran Patricia Moreno. Hay que decir que esta medalla de Patricia también fue una sorpresa. España había conseguido 2 medallas en la gimnasia rítmica, pero y en la artística llevábamos 2 medallas, las 2 de Herbie, pero faltaba la medalla, otra medalla, faltaba en gimnasia artística femenina, que nos bautizáramos de verdad los Juegos Olímpicos y consiguiéramos medalla. Y entre las favoritas estaba Elena Gómez, no Patricia Moreno, sino Elena Gómez. No en mano, ¿por qué? Porque Elena Gómez había sido campeona del mundo en 2002 y bronce mundial en 2003 en la modalidad de suelo. Y estaba entre las favoritas a metal. Fijaros que ciclo olímpico había hecho la buena de Elena Gómez. Sin embargo, la competición iba a estar muy igualada y había una serie de nombres que sobresalían, como era Mónica Mesalles, Sara Moro, Tania Gener o Lenica de Simonet. Pero la gran sorpresa fue una joven de 16 años que se plantó en la final con una altura de 1,45 y 33 kilos de peso. Patricia Moreno sería la gran tapada y desde luego la gran ganadora de esta competición. De hecho, Elena no hizo una buena fase de clasificación y se quedó fuera. Una sorpresa como fue también la entrada de Patricia Moreno. Sin duda, Patricia iba a estar en la pomada por los metales. ¿Y por qué? Porque hizo una fase de clasificación bastante positiva, logrando la 5ª mejor nota. Estaba en el top 5. Y de hecho, realizó un segundo ejercicio más complicado, el segundo ejercicio más complicado de la final. Y lo que no controló fue una triple pirueta. Y no controló una triple pirueta y media, dando un bote de más y un botecito de más Patricia, algo que le hizo perder algunos puntos, pero no descentrarse. Lógicamente era una triple pirueta y media y un bote de más, pero no se descentró, siguió realizando grandes ejercicios, todos ellos con una gran seguridad, culminando con otra triple pirueta, esta vez con gran ejecución, con la que obtuvo una puntuación de 9,412, que en principio la valdría para lograr medalla. Sin embargo, en una final olímpica todo puede pasar, es decir, en una competición, puede lograr medalla, aunque faltaban más gimnastas por salir. Pero como digo, en una competición todo puede pasar y a esa pequeña imperfección de Patricia, con ese botecito, además hay que sumar el resto de imperfecciones del resto de rivales que quedaban. Tocaba esperar, tocaba morderse las uñas y esperar a la resolución final. Y así les pasó, hubo más errores. En concreto, la brasileña Diane dos Santos, que al igual que la bicampeona de Europa, la ucraniana Kocic, fallaron en un doble mortal hacia adelante. Pero es que los errores no se quedaron ahí, porque la china Chen se salió del tapiz y solamente las 2 rumanas, en concreto Ponor y Sofroni, que consiguieron ser oro y plata, oro Ponor y plata Sofroni, superaron a la buena de Patricia Moreno, que lograba justamente esa medalla de bronce porque había tenido una pequeña imperfección, y fijaros todas las imperfecciones que hubo en la final. Medalla de bronce en suelo, en ese momento ya la querría el gran Herbie, que tuvo que esperar 4 años más para conseguirla en suelo, aunque salía, como digo, como bicampeón olímpico en salto en Atenas 2004 de nuestra tapada, como digo, medalla de bronce de Patricia Moreno en suelo. Era la medalla número 88 en la historia del olimpismo español, en este primero de los 2 programas que haremos sobre Atenas 2004. Y hasta aquí, como digo, este programa número 18. Os esperamos la próxima semana hablando del resto de medallas que conseguimos en unos notables Juegos Olímpicos, como fueron los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, darle al like, darle a la campanita para que tengáis todas esas notificaciones y, por supuesto, suscribiros a 50 Estudio TV y seguir todos los programas aquí en la llama olímpica. Juntos y juntas a lograr en París 2024 igualar o superar
las imborrables 22 medallas de Barcelona 1992. Un saludo y hasta el próximo vídeo.